para sensibilizar a la comunidad única mayorista sobre la importancia de las prácticas de la lectura, escritura y oralidad en la formación integral. En este espacio nos acompaña el escritor Óscar Pantoja, quien nos va a compartir la conferencia magistral La vorágine en viñetas, cuando el cómic adopta los clásicos literarios. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quisiera comentarles que Óscar Pantoja es un polifacético creativo que ha transitado por el cine, la literatura, el cómic y la docencia en escritura creativa. Es escritor y guionista y sus obras han sido publicadas por Rey Naranjo Editores, Resplandor Editorial y el Fondo de Cultura Económica. Entre otras de sus creaciones se cuentan Gabo, Memorias de una vida mágica, cómic biográfico que, además de ganar el premio Romic al mejor cómic latinoamericano en el Salón Cómic de Roma, en Italia, también fue seleccionado en el catálogo White Ravens, el cual se presentó en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2014 y ha sido traducido a más de 14 idiomas. También ha publicado Tumaco, libro seleccionado en el Silent Books From the World to Lampedusa and Back, Rulfo, Una vida gráfica, en el año 2014, Borges, El laberinto infinito, en 2017, Cómbita y Kazuka, en 2020, estas dos novelas silentes, la adaptación a cómic de la novela Tanta sangre vista, del escritor Rafael Baena, La Metaformosis, parodia de La Metamorfosis de Franz Kafka, y La vorágine, novela gráfica cuya última edición es de 2024. Fue Premio Nacional de Novela Alejo Carpentier 2001 con la novela El Hijo, Beca Nacional de Cinematografía 1998 en mediometraje con El último cuento de Edgar Allan Poe, del que fue guionista y director. Y beca 2001 en cortometraje con Un mal sueño, también guionista y director. En 2021 ganó el Premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá 2021 con la obra Madre. Entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado, Óscar Pantoja. Le damos la palabra. Daniel, buenas tardes, gracias por esa presentación tan generosa. Quiero agradecer a esta invitación que me extienden. Para mí es de verdad, me siento muy contento de poder compartir mira, todos estos participantes. Tenemos 74 personas y yo sé que se nos unirán más. Compartir libros, historias, siempre abro esa forma. Poder compartir libros, historias, procesos de creación, lectura, provocar la lectura. Todo eso es algo que a mí siempre me ha emocionado. De una u otra manera, yo siempre digo que sin la escritura, sin la literatura, sin el cómic, sin el cine, sin el arte, para mí sería muy complicado existir sobre un mundo terriblemente violento y complejo. Creo que el arte nos sensibiliza, nos humaniza, nos hace entender algunas de las razones fundamentales por las que estamos aquí. La escritura y la lectura nos despiertan ese poder de la imaginación, de compartir, de esa palabra que se usa mucho, pero que también es muy cierta, de la otredad, de ponernos en los zapatos del otro, de tener el mayor número de referentes. Entre más libros leamos, entre más historias conozcamos, entre más personajes de ficción compartamos, más podemos entender los referentes de otros y entender una diversidad. Entonces estoy muy contento de esta invitación y hablaría como la forma en la que me gustaría llevarla. En un primer momento compartiré con ustedes un ensayo que escribí sobre la creación. Es la reflexión de hacer una adaptación a cómic. Es la reflexión que ocurre después de un proceso creativo, y viene el proceso de entender cómo hice este trabajo.
Yo lo comparo a veces con lo que hace Art Spiegelman cuando escribe Maus, y en ese proceso de creación de Maus, esa maravillosa novela gráfica ganadora del premio Pulitzer especial, como el Art Spiegelman se burla un poquito cuando dice Pulitzer especial. Él escribe Maus y en ese momento creativo no hay otro punto sino la creación. Él estaba inmerso en la creación y años posteriores escribe MetaMaus para tratar de comprender por qué y cómo escribió Maus. A mi manera, pues de una manera más sencilla, un poco, desde luego, sin comparar, hicimos la vorágine, digo hicimos porque yo soy uno de los autores, José Luis Jiménez es el ilustrador, el dibujante, Paula Ávila es la investigadora visual, en fin, hay mucha gente que interviene en la creación de una novela gráfica. Cuando hicimos el libro estábamos en el calor de la creación y muchas veces ese calor de la creación no permite entender la razón de cómo se hace o cómo se hizo. Entonces este ensayo viene a responder un poco sobre por qué adaptamos obras literarias, qué es el lenguaje del cómic, cuáles son los elementos fundamentales ahí, y eso es lo que yo quiero compartir en un primer espacio que dura aproximadamente unos 20 minutos. Desde luego iré deteniéndome, iré mirando el chat si hay preguntas o si Daniel me dice, aquí hay una pregunta, con todo el gusto nos detenemos y respondemos la inquietud de manera rápida y puntual para seguir con la charla. Después viene una relectura que hice de la vorágine, una relectura porque sabemos que la vorágine tiene múltiples lecturas, se puede leer de diferentes formas, histórica, sociológica, antropológica, artística, y en este caso le hicimos una lectura poética y ecológica, y quería compartir con ustedes esa nueva forma de verla, y después leer unos fragmentos de la novela para posteriormente finalizar con presentarles cómo está hecho el guión, cómo se unieron las imágenes con los bocetos y todo eso para que provoque en los jóvenes, igualmente en los adultos, igualmente en los niños y en las niñas, eh, esa, esas ganas de asomarse al libro, al de Rivera o al de cómic, y luego abrir la puerta de la lectura. Entonces son esos 4 momentos con los que vamos a encontrarnos en esta hora. Bueno, muy bien, entonces voy a empezar compartiendo la pantalla y para poder ubicar el texto primero de... Me confirma, Daniel, si está la pantalla aquí. Sí, Ahí estaba el documento. ¿Está el documento? sí, es el periódico de la feria. Perfecto. Entonces, este artículo salió en un libro, pero también salió en una revista y quiero aprovecharlo en la revista. Voy a buscarlo rápidamente ya que habla de cómic. Aquí está. Entonces, se llama La vorágine de la prosa de Rivera al arte secuencial. Perfecto. Voy a ampliar acá un poco para poder ver mejor y leer mejor y que puedan seguir el texto a su vez. Igualmente, repito, voy a irme deteniendo, explicando, exponiendo en esta primera parte. Estas son algunas de las imágenes que se seleccionaron para el artículo, tanto del libro que se llama, del libro que fue lanzado en la Feria del Libro de Bogotá, como en la revista aquí que sale. Aquí vemos la lucha entre Barrera y Arturo Cova y la muerte de Barrera cuando cae al río y las pirañas lo devoran. Dice así, y esto es clave. Hace poco un amigo me hizo una serie de preguntas y en una de ellas decía, ¿de qué manera contribuye el cómic, la novela gráfica, al acercamiento de los jóvenes a la literatura, especialmente a la canónica y a los clásicos?
El cómic es como la literatura, o el cine, o la poesía, cuando está bien escrito, bien hecho, acerca a los jóvenes al arte, acerca a los jóvenes a la lectura, a la emoción estética. Y si esto ocurre, si el joven entra en la lectura, desarrolla pensamiento crítico, imaginación, placer, otredad. Pero no necesariamente el cómic debe acercar a la literatura, sino fundamentalmente tiene que acercar al mismo cómic, al mismo lenguaje artístico. Si unos jóvenes leen un cómic de Joe Sacco, el mismo lenguaje debe remitirlos a otro cómic de Joe Sacco, o de Alan Moore, de Nick Grasso, de Daniel Close, de Julia Doucet, de Gerard Kim o de Art Spiegelman. Puede ocurrir que un cómic remita a la literatura y que después de leer El Eternauta, unos chicos vayan y lean Operación Masacre de Roscoe Wells, o como en nuestro caso, después de la vorágine novela gráfica, vayan a la vorágine de José Eustacio Rivera. Para mí sería buenísimo que ocurriera lo contrario, que primero fueran a la novela de Rivera y luego llegaran al cómic. Esto tiene que ocurrir, pero lo valioso es que el mismo lenguaje artístico remita al mismo lenguaje para conocerlo, explorarlo, para entenderlo. Y luego así se cruce hacia otros lenguajes como el literario o el audiovisual. Un joven que empieza a leer cuentos de Cortázar y se emocione, con seguridad seguirá buscando más cuentos de él y luego irá a buscar a otro gran cuentista para seguir con la emoción. Su curiosidad, su mente abierta, su intuición lo hará saltar de los cuentos, quizás a los cortometrajes y tal vez a los cómics. En todo caso, descubrirá que está haciendo lo mismo, leyendo historias. O sea, eso me parece fascinante. En todos los lenguajes, en los 3 o los 4 que nos movemos, estamos leyendo historias. Las leemos de una manera distinta, pero leemos historias. Es su curiosidad y su apertura de mundo lo que lo lleva a saltar. Y aquí viene un punto. Dice así. Yo soy escritor de cómics, pero también soy escritor de literatura y escritor de cine. Los tres lenguajes son distintos. Cada uno tiene su propia gramática, su sintaxis, pero los tres los une el arte. Y aquí me detengo un momento para explicar un poco que a veces, como estamos empezando a narrarnos en cómic, digo narrarnos, es narrar nuestras historias en cómic, incurrimos siempre a incluir el cómic dentro de la literatura. Y no es así. El cómic es un lenguaje independiente, la literatura es otro lenguaje independiente y el cine es otro lenguaje independiente. ¿Qué ocurre? Que en el arte se cruzan, porque el arte es demasiado generoso, es muy amplio, es imposible que nos quedemos en uno o en otro. Entonces, cuando hablamos de cómic, hablamos del lenguaje de las viñetas, de la justaposición de viñetas y de imágenes. Cuando hablamos de literatura, hablamos del arte del manejo de la palabra, de cómo la palabra nos lleva al límite de la emoción. Cuando hablamos de cine o cinematografía, hablamos de la imagen, el movimiento y el sonido. Entonces, cada uno tiene su propia gramática. Lo que ocurre es que unos toman elementos de otros, como en un río, como en el mar. El agua se cruza entre unos y otros, pero cada uno de ellos es independiente. Entonces, a los tres los une el arte. ¿Y qué es el arte? Me hago la pregunta y la respondo de una manera simple, a mi manera. ¿De acuerdo? Diría yo que es, desde mi conocimiento, que es el placer estético de transmitir una historia contada de forma bella, así sea horrible en su contenido, pero que esté bellamente contada. La novela Pedro Páramo, la película Psicosis, el cómic Hierba, son historias tal vez horribles. Y es así, pero están bellamente narradas y nos emocionan y nos hacen vivir al límite. Yo siempre comparo cuando hay algo tremendamente bello, pero horrible a la vez, y uno dice qué hermoso, y uno dice, pero ¿cómo puedo ver algo hermoso en algo horrible? Y comparo, pues, cuando alguien ve o experimenta estar frente de los cuadros oscuros, de las pinturas oscuras de Francisco de Goya. Son perturbadoras, son terribles, son horribles, pero son hermosas. O sea, ese
campo tenebroso, ese campo del horror, lo ha hecho de una forma tan hermosa que nosotros vemos el paisaje del horror de manera hermosa. Eso es porque estéticamente lo ha hecho bien, lo ha hecho bello. ¿Por qué? Pues ha encontrado una humanidad y su complejidad reflejada en viñetas, párrafos o fotogramas en movimiento. Aprovechando la pregunta de mi amigo, es el momento de unir las palabras y las viñetas, la literatura y el cómic. Quiero hablar un poco de un escritor muy potente, José Eustacio Rivera, un hombre visionario que logró encontrar el tono de un mundo que aún persiste, el mundo del sobrevalorado progreso. Quiero aportar algunas ideas con respecto a su enorme novela, La Vorágine, un clásico indiscutible. Y ahí me hago nuevamente la pregunta, ¿y qué es un clásico? Desde mi punto de vista es una obra que puede leerse de múltiples formas. La Vorágine puede leerse de forma histórica, social, poética, política, artística, moral, ética, antropológica, económica, filosófica. Todas estas formas son maneras de abordar un libro y que en este momento es cuando más deberíamos abordarlos de esa forma, ¿de acuerdo? Es como un diamante que tiene múltiples facetas. Cada una de esas facetas se teje en la otra. Cada capa se funde en la otra y hace que la obra se mueva y no se quede anquilosada, estática. No la devalúa al tiempo, sino que camina junto a él. Por eso la vorágine sigue acompañándolos. Y el homenaje que se hace no es un homenaje protocolario, no. Es en realidad para entender que es una novela realmente importante y que no debemos de perder de vista jóvenes, profesores, profesoras, chicos para la lectura. Italo Calvino, en sus 14 razones por las que hay que leer los clásicos literarios, en el primer punto dice, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir, estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Eso es la vorágine de Rivera. Entonces, ¿por qué adaptar una obra literaria que está totalmente terminada, autónoma, con una multiplicidad de lecturas? ¿Por qué llevar un clásico a un cómic? Esa es la pregunta que empecé a hacerme. ¿Por qué llevar esa literatura terminada, fabulosa, a un libro de cómic que probablemente indisponga a muchas personas, a muchos artistas o muchas formas de ver, porque pueden ver que se está minimizando o llevando de otra manera el libro literario? En realidad no hay una respuesta categórica y formal al respecto, porque no hay una respuesta categórica y formal en la creación artística. Se lleva una obra literaria a un cómic porque el cómic es un lenguaje que tiene mucha riqueza estética y eso invita a hacer una propuesta artística. Si hay un lenguaje que tiene una riqueza estética enorme, ¿por qué no trabajar entonces en ese lenguaje historias que se han contado en otro lenguaje? La riqueza estética de la novela gráfica involucra composición, estructura, fusión de texto e imagen, secuencialidad de la composición de las viñetas, color, intertextualidad, etc. Entonces, está al frente de una inquietud estética muy completa. Recordemos que el cómic es el noveno arte, llega a consolidarse como arte porque cuando un lenguaje es arte es porque es capaz de contar con sus herramientas del lenguaje cuestiones muy complejas de la condición humana, del ser humano. Eso ha hecho el cómic a lo largo de un siglo de existencia, lo mismo que el cine, que lleva también un siglo y 20 años. Son lenguajes muy jóvenes. La literatura es un lenguaje que, llamémosle, lleva 20 siglos construyéndose desde la novela, desde el cuento, desde Gilgamesh, lleva elaborándose, reelaborándose, sofisticándose continuamente, ¿de acuerdo? Pero el cómic y el cine son recientes, pero el hecho de ser recientes no quiere decir que no sean lenguajes artísticos. El cómic es el noveno arte, el octavo es la fotografía, a la que se le tenía mucho miedo porque iba a borrar a la pintura, y no fue así. El octavo es la fotografía, el séptimo es el cine, con el que se tenía mucho miedo de que iba a borrar a la literatura, y no fue así. Y de ahí para abajo tenemos literatura, música,
pintura, arquitectura, todas las artes. Entonces, si el cómic es el no arte, es un arte capaz de poder adaptar obras complejas de la literatura o del cine mismo a el lenguaje del cómic, ¿de acuerdo? Por otro lado, surge un reto artístico, el reto de leer un texto literario convertido en otro texto que comparta una secuencialidad de imágenes. Eso me parece claro. La vorágine siempre me lleva a preguntarme, ¿qué es Colombia? Siempre, cuando la estoy leyendo, cuando la estoy releyendo, cuando empiezo nuevamente a entender qué fue lo que ocurrió allá, qué nos dijo Rivera cuando llegó a Bogotá y trajo la novela y resulta que en la capital la consideraron como una novela extraña que se alejaba a los pasos tradicionales de la novela y no se entendía, casi que muy probable lo que le dijeron a Juan Rulfo cuando vieron su Pedro Páramo, que no entendían ni la estructura, no entendían por qué estaba rota, no entendían por qué estaba fragmentada, no entendían, es más, le decían que esa novela era un puro disparate, que en realidad con su libro de cuentos, que había sido interesante, lo decían los críticos, con su novela sencillamente era como el burro que había hecho sonar la flauta. Y llegaron todas las críticas, todas, pero en el fondo los que no entendieron ese libro fueron esos críticos, porque Rulfo lo que nos dio fue una estructura fragmentada, una forma de entender la escritura literaria gigante en Latinoamérica. Del mismo modo, la novela de Rivera nos propone esto, nos propone una novela moderna. Empieza con una pareja, una suerte de amor entre Alicia y Arturo, y a ella la quieren casar con otro hombre y ellos huyen al Meta, a los llanos, y en los llanos les llega una carta, les dicen que los andan persiguiendo y ellos se meten más a la selva. Cuando entran a la selva, la historia de amor se desaparece, se esfuma, se diluye y ellos se separan y empieza otra historia que es el reconocimiento de la selva misma y empezamos a ver la explotación, los sometimientos, los asesinatos, el genocidio, y después viene otra novela con otro personaje, que es Clemente Silva, y nos narra la historia de la desaparición de su hijo y cómo lo busca, y viene otra novela, en fin, eso es una novela moderna, eso es un elemento muy complejo que Rivera logró crear para nosotros de una manera sorprendente y que no solo se queda en el elemento de denuncia social de un genocidio, que es importantísimo, sino también en una construcción estética, en una forma de creer cómo se hace la novela en Colombia. Entonces, ¿qué somos colombianos? ¿Por qué existe el remolino de violencia en Colombia? A mí se me hace que la vorágine es uno de nuestros primeros ADN colombianos logrado en el arte literario. En la novela están cifradas algunas de las respuestas de qué somos como sociedad. Desde luego, aparte de ser un libro universal con una trama que involucra todo lo humano. Rivera tal vez escribió la novela para explicar la situación de un país en constante conflicto. Eso me parece maravilloso. Eso le ocurrió a él mismo. Cuando llegó de la ciudad a la selva, algo lo transformó. No volvió a ser el mismo. No fue que la selva en sí misma, como ideal, lo transformó, no porque la selva no transforme, que igual sí lo hace, sino porque vio lo que el hombre estaba haciendo con esa selva. La explotación de recursos, la esclavización, la genocidio, en fin, con la idea de progreso. ¿De dónde surge esa violencia? ¿Cuál es el motor? ¿El posible origen? Descubrir esa actitud humana incrustada en la selva fue lo que lo atrapó. Al descubrir esa razón en él y en el libro, juntas me animaron a buscar una adaptación de la novela al cómic. Igual, porque Colombia, repito, tiene que empezar también, como se ha narrado literariamente, y ya tiene una dirección universal, junto con Gabo, con Rivera, ya saben, en el mapa universal de la literatura, donde es Macondo, y nuestra literatura puede influenciar a otras literaturas o premios Nobel, como Moyan,
como muchos, también Colombia debe empezar a narrarse, y que ya lo ha hecho, no soy yo, somos muchos los creadores y creadoras que estamos empezando a contar esas historias en cómic, en arte secuencial, porque también tenemos que contarnos de esa manera. Entonces, esto me animó a buscar, al hacer la adaptación de la novela al cómic. La obra literaria tiene un subtexto tan poderoso que intenta dar luz a esas preguntas. El trabajo de Rivera me parece supremamente importante, porque busca que se entienda en nuestro contexto de dónde surgen nuestras violencias, incomunicación y ambición. Surge también otra motivación, y es: todos sabemos de la vorágine, pero muy pocos han leído la obra. Esto produce una contradicción enorme. Al entender la contradicción, aparece el reto de narrar en cómic una novela poderosa y compleja, una historia que siempre se debe revisar. Es lo que me lleva a adaptar la obra. ¿Y por qué lo digo? Estamos en un momento en que el mundo es muy visual. Nosotros, los adultos, nos crecimos como el texto escrito como el fundamento de entender las historias y entender todo, entender profesiones en sí. Y nos olvidamos de esa parte de la imagen. La imagen fue siempre relegada a un segundo plano, ¿de acuerdo? Pero eso nos ocurrió a nosotros. En este momento los jóvenes leen mucha imagen. Hay una que realmente es muy manipulada, hay otra que de repente simplemente quiere venderles y, en fin. Pero hay una imagen que me encanta mucho, que es la del cómic, la del arte secuencial, la del libro álbum, donde los niños empiezan a leer la imagen y la leen de una manera compleja. Los jóvenes leen los cómics de una manera compleja. ¿Por qué? Porque los autores y las autoras de esos cómics buscan que sea compleja, que no sea estereotipada, que narre historias en profundidad. En ese sentido, el punto de partida era no perder la esencia general de la obra y conservarla en el cómic. La vorágine es un inmenso río selvático lleno de afluentes, de brazos, de subtramas. Se quiso al principio que el cómic tuviera una tonalidad verde, buscando un duotono para el lector. El duotono es un archivo en escala de grises que da una falsa idea del color. Mi intención inicial era tener un verde claro con la primera parte, un verde más oscuro en la segunda y un verde intenso en la tercera. El aumento de la oscuridad del verde tenía que dar la lectura de la oscuridad casi a la segunda y la parte final. Tiene la novela de Rivera. Empieza una claridad, luego la oscuridad llega y se va totalmente al oscuro. Pero en la medida en que mi colega José Luis Jiménez, el ilustrador, fue presentando y montando en el archivo final los dibujos, la escala de negros y grises y blancos eran fantásticas. Algo así como lo que vemos aquí, pero ya luego yo les voy a mostrar más adelante el libro. Eso me dio una idea muy fabulosa y enseguida asocié ese resultado con un expresionismo cinematográfico. Y eso me gustó mucho, mucho. Las sombras, la profundidad del negro y el blanco, los grises se iban involucrando en cada hoja y creaban un texto visual digno de las páginas de la prosa de Rivera. Recordemos que Rivera siempre quiso hacer la película, no lo logró, fue a los Estados Unidos y murió allá. Esa idea de hacer cine es muy avanzada. Cuando el cinematógrafo aparece y León Tolstoy lo ve, dice: el cine es un lenguaje del futuro, no se opone a él, lo entiende y dice: caramba, León Tolstoy, imagínense. Hay un ensayo muy bello sobre el cinematógrafo, el cine y León Tolstoy. Rivera hace lo mismo. Rivera logra, ve el cine y dice: caramba, con esto podemos llegar, y mi obra puede comunicar y se puede ser leída en muchos lugares. Y lo que yo digo puede ser comprendido. No lo logró. Pero yo creo que ya estamos, bueno, se hizo la telenovela y yo creo que el maestro Lisandro Duque hizo algo fabuloso con la propuesta de la telenovela, porque fue mostrarnos en nuestros hogares eso que ocurrió, pasó. Pero ahora los jóvenes, esa fue la apuesta, llegar con el cómic, mostrar un cómic
entender lo que ocurrió ahí. Ahorita vamos a ver algunas páginas y comprender. Sabía por experiencia que Rivera quería hacer eso. Sabía por experiencia que el lector iba a leer las imágenes sumergido en la selva de Rivera, que Rivera quería. Esa selva que él pone como personaje en el eje de su obra y la que tenemos olores, texturas, sonidos, paisajes, oscuridad. Muchos de los momentos cruciales de la novela pasan al cómic con una dosis cercana a lo espectral y violento. Y es a partir de ahí, perdón, en la segunda parte, donde los personajes entran de lleno en esa segunda novela. No de la historia de amor fallido, sino de la explotación y la denuncia, la crónica impresionante del genocidio. Y que Rivera logró narrar, donde nos sumergimos de lleno en el vórtice de la creación. A mí me parece bello ese término vorágine. Vorágine es un vórtice, es algo que te lleva. Vórtice es un caos. Lo que Rivera nos muestra es el caos que somos, el caos que sigue existiendo como colombiano. Y es aquí donde la palabra y la imagen se unen en otro texto que no desmiente ni engaña al lector en su esencia y en su profundidad. Pues al menos eso es lo que queremos, ni engañarlo ni mentirle. No queremos o no quisimos, nuestro propósito no fue llenar de muñequitos la vorágine, no, es tomar un lenguaje fabuloso, como es el literario, y llevarlo a otro lenguaje fabuloso, como es el del cómic, y no perder en el paso la esencia de lo que Rivera plantea en su vorágine. Eso es para mí lo fundamental. Disfrutamos haciendo cada página, cada escenario, cada acción, porque sabíamos que estábamos reescribiendo una historia fundamental para Colombia y Latinoamérica, y para el arte literario y secuencial, pues de mi país. Entonces, ¿por qué adaptar una obra literaria? No hay una respuesta formal. Hay múltiples respuestas que pueden surgir de múltiples autores. Y esa es una pregunta que responde. Creo que hay alguien en el chat, voy a detenerme porque si hay alguna pregunta, con todo el gusto la responderemos. Sí, creo que alguien había levantado la mano, pero la bajó. Bueno, si alguien, por favor, ya vamos a llegar al final del texto, pero si está la pregunta, con todo el gusto la resolvemos. Bueno, creo que no, entonces voy a continuar, ya falta un fragmento muy corto y pasamos a la segunda parte. De lo que sí estoy seguro es que por suerte cada país produce obras literarias fundamentales y muy profundas. Esas obras son creadas por escritores o escritoras con una mirada muy aguda, crítica y estética. Ellos tienen una forma de ver los problemas de su entorno de manera especial. Aquí hay una frase que me gusta mucho de William Faulkner y es lo que él dice que es la literatura. Y esto es clave. Dice, lo que hace la literatura es lo mismo que hace una cerilla o un fósforo en medio de un campo en mitad de la noche. Una cerilla o un fósforo no iluminan apenas nada, pero nos permiten ver cuánta oscuridad hay alrededor. Y eso es lo que hizo Rivera. Rivera prendió un fósforo y vio toda esa oscuridad que había alrededor y nos la mostró. Eso es lo fabuloso, eso es lo importante. Yo considero que la literatura ve las llagas, las heridas ocultas de una sociedad, aquellas que no se dejan ver o que están en la profundidad, y se las enseña a uno a los lectores. En realidad todo el arte debería ser así. No es cómodo, es un lugar incómodo en el que tenemos que contar. La literatura lo hizo y el cómic debe hacerlo igualmente. Perfecto. Me detengo aquí para, yo les enviaré, les haré llegar esta última parte, que ya hablo sobre unos elementos, pero podrían ser obviados para empezar con nuestra charla, porque también quiero compartir con ustedes. Entonces, ya compartimos nuevamente la siguiente presentación y me gustaría de esta primera parte, si hay reflexiones cortas o algunas preguntas para poder responderlas, con todo el gusto abrimos, está abierto este chat.
Si alguien desea hacer un comentario, una pregunta, puede levantar la mano. María Cristina, por favor, muchas gracias. Te escuchamos. Creo que tienes apagado el micrófono. Ya, Buenas tardes. Se ¿cómo me olvidó estás? el pequeño detalle tecnológico. Bueno, en primer lugar, me parece que la creatividad en este caso es excelente, ¿no? Y dado que la vorágine quizá plantea algunas problemáticas, en el sentido de que siendo capaz que mi propia percepción personal de repente es la obra más importante escrita en Colombia, ¿verdad? Y sin embargo, está un poco, hay una preocupación. Por ahí acabo de leer un artículo en algún lado de alguien que está muy preocupado porque no se lee tanto, ¿no? Entonces, esa preocupación, digamos, y poder hacer como estas intertextualidades a partir de una obra importante, fundamental, de un patrimonio cultural que tiene que ver con el país y con Latinoamérica también, porque en la época que fue publicada, de todas partes, pues está el caso de Horacio Quiroga y de otros que aplaudieron, porque había como esa, tal vez herencia romántica, ¿verdad? Realista, en el sentido de cómo describir y narrar la realidad y eso que queda como parte de la poética, ¿verdad? Porque a mí me parece que la manera de escribir, ese idiolecto que desarrolla ahí totalmente. Se te apagó el micrófono, María Cristina. Te estábamos escuchando muy bien, ya. Ah, bueno, no sé hasta dónde me alcanzaron, pero hablé un poco No, de esa toda pintura la de la parte está realidad, bien. ¿verdad? Entonces, si uno retoma esa lectura cada tanto tiempo, generalmente se encuentra con cosas nuevas, porque la propia experiencia se ha ido transformando. Pero bueno, entonces yo escuché hablar de una edición más reciente, profesor, de 1900, perdón, de 2024, ¿sí? De 2024. Es que sí ha introducido cambios, novedades o está exactamente igual que la anterior, en la Perfecto. versión cómic, digamos, de la vorágine, ¿no? Perfecto, dos cositas. Gracias por tu comentario y por tu pregunta, María Cristina. Sí, a mí me encanta esa forma de entender cómo la literatura dialoga, se sale de las fronteras. Quiroga, todos cuando se produce no se piensa en un país, sino se piensa en la condición humana, ¿no? En esa parte, yo creo que con Rivera entendemos que en Colombia eso empezó a hacer eco desde el 24. Es fabuloso. Y entonces, cuando desborda las fronteras una historia, cuando se sale del contexto, pues se vuelve universal. Y yo creo que en ese instante Rivera es el autor universal y que nos muestra una historia tremendamente poderosa y potente y triste y a la vez de muchas cosas. Y eso es lo que nos ha llevado a revisarla, a releerla, a volverla a contextualizar, a entenderla de otras formas, no solo en Colombia, yo creo que en Latinoamérica se está revisando. Con respecto a la obra, al cómic, quiero ya poner la, la pantalla y poder compartir e igualmente charlar al respecto. Entonces, cuando me preguntas sobre, aquí tenemos la obra, ¿verdad? De Daniel. Sí, ahí se ve. Perfecto. Sí, Sí, hagamos una cosa, si ocurre alguna pregunta, por favor, si alguien levanta la mano, tú das el paso porque yo estoy aquí viendo la Claro que pantalla y sí. yo con gusto la responderé. Perfecto. La versión que se sacó en este año es una versión homenaje, no cambió en absoluto en toda la construcción del libro, no cambió, pero aquí voy pasándola. Lo que queríamos era volver a presentarla a los lectores, porque somos, Resplandor Editores es una editorial independiente pequeña, y hacer estos libros igualmente en Colombia implican costos, implican muchas cosas,
y se estaban buscando los recursos para nuevamente imprimirse. Había dejado de imprimirse, no porque no se quisiera, sino porque en realidad esos asuntos mundanos no nos permitían o no le permitían al editor entrar. Pero ya se llega y aprovechando que estaban los 100 años, se logra esta reimpresión para que nuevamente llegue a los lectores. Aquí tenemos la entrada. Antes de enamorarme, le jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Siempre había sido posesivo y no había tenido que suplicarle a nadie, pero dentro de mí ambicionaba el amor. Y vemos a un Arturo Cova abriéndose paso por la selva, y en las indicaciones del guión yo siempre hay mucha oscuridad, no se ve la parte de su pierna, el rostro también está oculto en la sombra, una sombra que nos dice que es un hombre que se está debatiéndose entre el bien y el mal, ese poeta que camina a la selva pero que tampoco sabe, que es machista pero que también reflexiona, que es muchas cosas a la vez. Entonces esa aventura a nosotros nos parecía interesante, de llevar nuevamente y de compartir, como ejemplo en estas partes donde yo quería que el texto de Rivera, también traído al 2016 cuando fue hecho, adaptándolo un poco a la época, permaneciera y se fuera narrado de esa forma. Entonces utilizamos la página que recubriera elementos. Voy a buscar una que es tradicional aquí en el texto y explico un poquito la forma de entenderla. Voy a adelantarme un poco más y explicar esta. Por ejemplo, este texto está también acompañado de la imagen, y la imagen también narra las discusiones, las peleas, la ira, la borrachera, los asesinatos, la sangre que corre, los golpes entre unos y otros colonos indígenas, el licor que se riega. La imagen se retroalimenta y nos cuenta una historia, y el texto igualmente nos cuenta otra historia, de tal manera que texto e imagen nos están narrando las posibilidades de... Y esto es muy similar, esto parte del cómic desde sus inicios, cuando Willy Eisner propone una viñeta abierta, o sea, las imágenes que se van narrando, que se van contando, y el texto, y ambos se leen, ambos, tanto imagen y texto, nos están comunicando. Aquí vimos una, quería mostrar una que me gusta mucho igualmente, de estas dos mujeres, Griselda y Alicia, que son las mujeres que se unen en este primer momento. Y yo quería que de su cabeza, de su pelo, surgiera la selva, surgieran los árboles, surgieran las gaviotas, se ven frente a frente, van a ser colegas, se van a acompañar en el viaje. Igualmente la adaptación propone algo al final, ¿no? Yo cambio la adaptación hacia el final y cambio. Ahí escuché ¿qué es? Sí, alguien acaba de levantar la mano, Por la favor. profesora Sandra Uribe. Gracias. Qué gusto escucharte, Oscar. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta. Pues es que desde mi perspectiva, La Vorágine es una obra que reúne muchos símbolos, ¿no? No sé, el caos, la destrucción, la lucha, la crítica social y también, pues, emociones intensas. No sé qué otros símbolos encuentras en ella y cómo desde la retórica visual los llevas a la obra, igual desde la misma construcción del guión. Claro que sí. Por ejemplo, que hay algo que me sorprendía siempre, me sigue sorprendiendo y ahora lo vamos viendo cada vez más, son los personajes que interpretan la obra, la de Rivera. Con el tiempo sabemos que existieron, que estuvieron presentes, que fueron testimonios extraídos de la realidad. La realidad fue el punto de partida donde sí existieron, donde permanecieron ahí. Y esos testimonios, voy a adelantarme un poco aquí, cuando nos entendemos, voy a buscar una secuencia para responder tu pregunta, y es aquí.
la selva misma se convierte en la segunda y última parte, se convierte en ese personaje, en ese escenario oscuro, y entonces representarla como personaje en la imagen nos parecía tremendamente poderoso. Recordemos que habíamos visto una selva en una serie de televisión, repito, la que hizo Lisandro Duque. Claro, fotografiar la realidad es muy compleja, oscurecerla totalmente. ¿Por qué? Pues porque la sensibilidad de la cinta con la que fue grabada no fue hecha en cine, sino en cinta de video que se deteriora. No podíamos ver esas oscuridades, pero acá las entendemos. Mira. Ah, selva, silencio, soledad y neblina. ¿Quién me dejó prisionero en esta cárcel verde? Los pabellones que arman los remajes siempre están sobre mi cabeza como si fuera una bóveda inmensa. Y estas oscuridades fueron las que a mí, de una u otra manera, me parecían sorprendentes. Voy a acercarme a una que me gusta mucho, de la tercera parte. Bueno, aquí está la indecita mapiripana, ya les compartiré un momento. Miren las imágenes de los árboles, de la selva, de todo lo que se va transformando, de las personas que son esclavizadas y asesinadas. Y es acá, un segundo, por favor, donde volvemos, retomamos esa parte aquí. Si nosotros tuviéramos esta página en color, esa cola o esa algo que se riega en la parte inferior sería rojo porque es la sangre de los seres humanos que fueron asesinados. Pero también podría ser el caucho que fue cortado y el caucho que se riega. Y entonces eso le permite a uno entender el manejo de esa selva. Aquí me parecía, cada vez que nosotros nos acercábamos con el guión y con la imagen a componer los pasajes de la novela, nos encontramos con una propuesta que decíamos tremendamente es inquietante y poderosa para el lector. No está en ningún momento desmintiendo ni evadiendo lo que Rivera buscaba en su obra literaria. He sido cauchero, viví en el lodo con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca como los dioses. Soy cauchero, lo que hizo mi mano contra los árboles, también puede hacerlo contra los hombres. Y ahí avanza nuevamente un Cova más deteriorado, más obcecado, y nosotros entendíamos esos giros y lo que hacíamos era llevarnos hasta que la selva se convierte como los árboles, como si fueran unos monstruos o fantasmas que atrapan, pero son los mismos seres humanos que se desquiciaron y están ahí. Tenemos otra pregunta por acá. Claro que sí. De la profesora Clarena. Profesora. Muchas gracias. Oscar, como ya dijeron otras personas, es un privilegio que estés acá con nosotros. Y va mi pregunta con respecto a la novela gráfica en sí. Yo estoy viendo todas estas imágenes y me parece maravilloso todo este mundo creativo, lúdico, narrativo y un trabajo fuerte, apasionado por parte tanto de quienes hacen la parte gráfica como obviamente por parte del escritor que va indicando cómo ir montando todas estas imágenes. Pero dado que la novela gráfica se centra mucho en lo visual, el texto se hace extremadamente limitado. Y yo hago la pregunta porque acá estamos reunidos muchos profesores y es qué tanto se sacrifica por utilizar allí un verbo el desarrollo de personajes y temáticas a partir de la novela gráfica. Indica una fortaleza o una debilidad de la novela gráfica en la relación con los lectores jóvenes, con los mayores, bueno, con todos. Claro Gracias. que sí.
Desde luego, desde luego. Voy a responder la pregunta volviendo al texto que dejé acá, porque ahí hay una parte clave y es la adaptación. Y eso me parece fundamental. Déjame un segundito, profesora. Busco aquí la respuesta. Si no la encuentro, pues la voy a responder porque dice así. Eh, mm, dice así, cuando se lleva, estamos viendo la pantalla, Daniel, ¿verdad? Del texto. Sí, la vemos. Muchas gracias. Cuando se lleva una obra de un lenguaje a otro, siempre existe ese prejuicio recurrente de que el lenguaje primero es superior al lenguaje que va a ser adaptado. Y eso no merece la obra original. En ese sentido, hay que desmitificar esa idea de superioridad de un lenguaje sobre otro. Ningún arte es superior. Todas las artes son iguales en su manera de expresarse. Entonces, hay que creer en la riqueza estética del lenguaje en el que se está trabajando. Creer en esa riqueza estética del cómic como un arte realmente complejo. Hay que creer en el lenguaje en el que se trabaja. Habrá adaptaciones más afortunadas y otras menos afortunadas. Adaptaciones que son estándar, que obedecen a objetivos editoriales industriales. No hay que irse en riste contra ese tipo de adaptaciones, porque están ahí. Es luchar contra lo invisible. Lo que se debe considerar es que una adaptación debe proponer una huella, una firma única, una forma muy personal que no caiga en lo estándar y en la repetición, sino que se diferencie. Si para un artista o un escritor es importante la línea del dibujo, para otros es importante la secuencialidad, para otros es importante la fusión del texto e imagen, para otros es importante la atmósfera, el color, los blancos y negros, en fin. Entonces, la novela literaria es una experiencia artística literaria. La novela gráfica es otra experiencia, ¿de acuerdo? En ningún momento nosotros queremos, o yo cuando lleva la adaptación es, primero, no es rendir un homenaje, porque Rivera no necesita que se rinda homenaje con esa obra tan poderosa. Es tratar de entender la historia de la vorágine literaria y tratar de llevarla al lenguaje del cómic. Desde luego que se sacrifican, no. Simplemente yo lo llamo como un río. La vorágine es un río inmenso que tiene muchos afluentes. Luego que no podíamos poner todas las subtramas en el cómic, sino que se iban difuminando. Yo las fui difuminando. Esa difuminación de esas subtramas cobró vida cuando la imagen en blanco y negro impacta, entonces se reemplaza y se tiene la misma esencia de esa lectura, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante dos experiencias artísticas distintas, la literaria y la del arte secuencial. Pero ambas nos llevan a la esencia del problema humano que se narra en la literaria, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo fundamental para mí? ¿Qué es llegar a esa esencia de denuncia, a esa esencia de genocidio, a esa esencia de pérdida, a esa esencia de oscuridad, a esa esencia de vórtice y caos, ¿de acuerdo? Entonces, en esa medida es que yo veo lograda una adaptación. Ojalá haya podido responder tu pregunta. Daniel Alonso, por favor. Sí, era para leerte una pregunta que tenemos en el chat. Claro que sí. La profesora Astrid Lizarazo, buenas tardes. ¿Dónde puedo conseguir el libro? Profesora, muchas gracias. El libro está en las librerías de Bogotá, Colombia, o lo pueden en la página de Resplandor Editores, lo pueden pedir y los envían a las casas sin ningún costo, lo envía la editorial. Resplandor Editores es la página y ahí pueden hacer el pedido del libro. Como es una editorial independiente y es pequeña, a veces se demora en la distribución en las librerías, grandes librerías y superficies, pero de igual forma se puede acceder a ella por la página de internet, por la página de Resplandor Editores. Perfecto. Tenemos aquí también una pregunta de Carlos Daniel Londoño. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y gracias por el espacio, ¿no? Y yo tengo más una pregunta más hacia el cómic, ¿no? Claro. Y es cómo se define el estilo de dibujo que se va a desarrollar para la novela, ¿no? Sin que ésta pierda la esencia de la novela en sí. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar
para responder esa pregunta abriendo otro documento en el que miraremos los bocetos y yo te muestro muy listo. Voy a compartir. Ah, ahí estoy viendo, Daniel, por favor, estoy viendo unos bocetos. Sí, ahí se ven. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando uno está escribiendo el guión, ahora les mostraré cómo funciona el guión. En principio no pienso, como soy el que empieza el proceso de creación, llevando la vorágine, leyéndola una vez, releyéndola 2, 3 veces, después leyéndola por fragmentos, por capítulos, por elementos, para poder entender todo lo que quiero llevar al cómic. Al principio no pienso en la línea, porque mi oficio no es el dibujo, pero sí hay algo que me voy fijando mucho, y es cómo quisiera ver esa imagen. Y entonces, por fortuna, Facebook ahí me sirvió mucho porque encontré una imagen de la pata sola, que es como el mito que lo había hecho José Luis Jiménez en una ilustración. Y yo la vi y dije, Dios, o sea, esa imagen me sirve. Aquí estamos viendo los bocetos. Miren la imagen de las dos mujeres, cómo ir al principio. Estos son los bocetos, el layout que lo llaman ellos, para empezar a dialogar con el dibujante sobre cómo serán esos dibujos finales. Pero uno tiene que empezar a verlos. Cuando uno ve la línea, una línea fuerte, un trazo oscuro, es cuando empieza uno ya a visualizar el libro en su parte, no su recta final, pero sí acercándose mucho hacia él. Por ejemplo, en estas partes, aquí tenemos el guión unido con la imagen. Aquí en esta otra parte también vemos. Y ahí es donde empieza a estudiarse y a definirse la línea, que posteriormente tomará esa precisión, ese poder, esa riqueza que tiene ya la obra final. Como digo, yo no defino la línea la define el ilustrador. Y el ilustrador también tiene un estilo, una forma de ser, un trazo duro, un trazo oscuro que se va buscando a lo largo del libro. Y eso es lo que nos fue llevando a la construcción de la vorágine, a llegar a estas escenas. Perfecto. Quisiera leerte finalmente 2 comentarios que hay en el chat. Mientras tanto, le voy pidiendo el favor a todos los asistentes que activen su cámara para en un momento tomar la foto de todos. Dice Sandra Blanco, considero que la creatividad de diseño responde a invitar a leer a niños y adolescentes con más ánimo. Gracias por la presentación. Y Luigi Mendieta dice, muy interesante el trabajo realizado en este cómic. El buen uso de solo 2 tonos es impresionante, que permiten entender fácilmente los elementos que se requieren retratar. Las formas se diferencian incluso al combinarse entre sí con la cantidad de detalles justa, ni más ni menos. Muchas gracias por exponer este buen proyecto. Daniel, muchísimas gracias, muchas gracias. Igualmente, yo siempre digo, esta es una forma de adaptación de la vorágine. Pueden venir muchas y tienen que venir muchas. Y es bienvenido. Entre más nos narremos literariamente, en términos de cómic, visualmente, más podremos tener referentes nosotros mismos como colombianos, colombianas. Esto me parece fabuloso. Que se haya abierto una puerta de crear, de nosotros mismos adaptar nuestra literatura al arte secuencial, me parece saludable, pero no es la única. Tiene que existir muchas más. Por suerte ya también andan muchas personas trabajando, andan haciendo muchos proyectos y eso es lo valioso en el arte, en la forma de crear. Bueno, muchas gracias, Oscar. Fue muy enriquecedora tu presentación. Creo que todos nos llevamos elementos muy, muy enriquecedores, ¿no? Entonces les recomiendo a todos, por favor, abrir su cámara. En este momento vamos a tomar la foto de cierre. Tatiana nos avisa apenas termine de tomar la foto. Fabio Andrés, Carlos Daniel, Centro de Escritura, por favor, para que nos quede muy bonita y el recuerdo para llevarnos.
Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Y gracias por escucharme, por la invitación. Y yo creo que nos volveremos a ver en próximas oportunidades. Ok, Oscar, gracias. Muy bien. Chao. Gracias. Chao, Lorena. Gracias. Daniel. Gracias. Chao. Bueno, recuerden que A todos. a las 2 de la tarde nos vemos en el 7º torneo discursivo. La comunidad tiene la palabra. Un feliz día para todos. Gracias, Cristina. Gracias. No olviden que todos los eventos son a través de este enlace. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Tarde.